como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, mi gallardo, majestuoso, elegante Leo, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Mira, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor, y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mira, mi querido y adorado Leo, una carta para ver ahorita cómo está esa energía fulgurante de amor o desamor. No lo sé cómo estás ahorita, no sé a quién estoy leyendo. Vamos a sacar unos mensajitos que vienen de nuestros guías y vamos a ayudar acá a ver qué pasa. Y eso tiene que ser, eso es independientemente de esta lectura, o puede ser que coincida con la lectura. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir, generalmente me coinciden, pero puede ser que en algún momento no coincidan. Pero ¿qué pasa? Que son mensajes que vienen como de golpe, como que vienen así. Yo las escojo al mensaje que me pidan que escoja y lo leemos a ver qué pasa. Y puede ser que te resuene como que no. Entonces, toma todo esto como te resuene. Tómalo como realmente sientas que te resuene. Lo demás para el reciclaje. Vamos a ver, mi querido y adorado Leo, cómo está esa energía. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué hay para ti? ¿Qué se presenta? Mi querido y adorado Leo, mi gallardo, mi exuberante, pomposo, elegante Leo. Ay, me encanta cuando sale la primera carta, la emperatriz, o la última carta que llega es la emperatriz, porque eso me está dando a mí un augurio tan grande para ustedes. Últimamente te estoy viendo como que, de verdad, como que vas para donde tienes que ir, como que se resuelven las cosas, como que de verdad le estás poniendo materia a la cuestión, le estás poniendo, como quien dice, corazón y cabeza, sentimiento y razón a lo que estás haciendo. Antes de seguir adelante con estas cartas, quiero ver ahora qué otra cosa hay para ti. ¿Qué mensajes me pueden estar mandando? Mira, pues, ni mandado a hacer. Mentalízate. Provoca la situación que te lleve a la acción. ¿Me estás entendiendo? El que le resonó, le resonó. Y el que entendió, entendió. Otro mensaje, y mira este que dice: imposible olvidarte. Vuelvo y repito, no necesariamente para lo que vaya yo a leer ahora. Esto puede ser a quien le quiera resonar, pasado, presente o futuro. Imposible olvidarte, guarda mucha esperanza. Se ha clarificado, ha reflexionado, quiere otra oportunidad. Y por el otro lado te dicen, mentalízate, provoca la situación que te lleve a la acción. Muy bien, vamos a ver aquí, pero mira lo que dice también por aquí. Eso lo estás diciendo tú. Ya perdí el interés. Esto sí que no sé. Estaba fuera de orden esto. Está como no sé. Perdiste el interés de quién, por quién, para quién. Ya veo que sí, que pareciera ser que antes que nada estás súper empoderado o empoderada. Sigues adelante a pesar de todo. Quedaste quizás como cabeza de familia. Ella o él quedó como cabeza de familia. Pero de todas maneras, Rosa, sigue adelante con tu vida. Muy probablemente tuvo que haber pasado aquí, o pudo haber aquí habido una perdón, me enredé toda. Aquí pudo haber una toma de decisión que se hizo, como quien dice, inevitable. Probablemente acá, mi querido y adorado Leo, aparte de todo, aparte de que salió una carta tan bonita como la de la emperatriz, pero estoy sintiendo que acá como que todo o mucho se tuvo que hacer. A pesar de los pesares, hubo que sacrificar algo o romper una relación por algo. No quedó como más remedio. Sigo adelante. Estás algo nublado, nublada, pero igual tú
magia está ahí preparándose y algo que viene para ti a conversar. A pesar de que de verdad no fue justo lo que sucedió contigo, pareciera ser que ahora mira esto, ahora como que, vamos a decir así, ahora como que quiere haber un retorno por aquí. Yo no sé lo que puedes estar tú pensando o sintiendo, pero a la larga también estoy viendo que, te lo voy a decir en dos platos, esta persona no está allí. Tú estás solo o sola con tu gente, quizás con tu prole. Voy a tomar café. Cuando sale la emperatriz es madre o padre. Estás ahí bregando solo o sola con tus hijos o con alguien. Allí estás bregando. Veo que digamos, estás un poco nublado, nublada. Quizás no estás todavía muy certero o certera de lo que pasó, digamos. Sin embargo, tú sigues haciendo tu magia linda y bella. Tú sigues adelante como tiene que ser porque tienes a alguien por quien luchar. Veo que hay conversaciones con alguien que se presentan. Es lento quizás porque entraste en un letargo. Quizás te cerraste un poco. Pero estoy viendo aquí que alguien como que quisiera estar regresando. No es justo lo que te pasó, pero tú sientes la necesidad imperiosa de hacer un cambio de ciclo. No quedó más remedio. Aquí hubo una ruptura y estás tomando decisiones de amor. Esta carta es la carta, digamos, primordial en todo esto. Porque esto me está queriendo decir en pocas palabras que probablemente a pesar de lo que pasó, a pesar de los pesares, a pesar de lo que haya sucedido, quizás a lo mejor tú le puedas dar una oportunidad a esa persona. Muy probablemente puede ser que le des una oportunidad, a menos que ya tengas tú a alguien por allí y que ya de verdad, ya como quien dice, estás en ese enamoramiento ahora. ¿Me estás entendiendo? Sí que te dice aquí los mensajes. Mentalízate, provoca la situación que te lleve a la acción. Entonces yo creo aquí que hay muchísimas cosas que están pendientes. Quizás tú le puedas estar esperando, quizás a lo mejor tú le des una nueva oportunidad por muchísimas razones. Esa persona guarda la esperanza, no te olvida, se ha clarificado y ha reflexionado y quiere otra oportunidad. Y muy probablemente tú le puedas dar, aunque digas que ya perdiste el interés. Vamos a ver si eso es para un nuevo amor o si es sencillamente para ese amor del pasado que viene. Voy a buscar a ver si tienes un nuevo amor. Primero que nada, antes de lanzar las cartas de esa otra persona. Vamos a ver. Quiero ver si para ti es que hay un nuevo amor y por eso es que estás así. Porque aquí también dice que ya perdiste el interés. Pero el interés, vamos a ver hasta dónde. ¿Cómo es eso? Porque una cosa, una cosa dice el burro y otra el que le decía. Así dice. Y también te piden que mentalices para que provoques la situación que te lleve a la acción. Así es. ¿Hay un nuevo amor para ti? No. Sí. Sí, no y sí. Es que eso es lo que pasa, que entonces ahora te estás mentalizando para provocar otra acción y ahora sí es cierto, aquí está, es que de verdad los mensajes del ser interno no se equivocan. Yo a veces quiero, como quien dice, llevarle la contraria y resulta que no me deja. Es cierto, has perdido en parte, en gran medida, el interés por esa persona del pasado. Ahora viene para ti una nueva persona que viene a hablarte, que viene a arriesgarse como se tiene que arriesgar. No es así como tan rápido, pero sí que viene esa magia. Esa magia importante. Pero también te digo algo, ese pasado en cualquier momento se presenta también. Déjame decirte. No lo sé por qué, lo sentí así, pero esa persona quiere otra oportunidad. Bueno, lo está diciendo aquí, los mensajes los están diciendo. Así que no puedo yo de verdad omitir
Cada vez que yo trato de ver si realmente, según las cartas que veo, pero también quiero como contradecir estos mensajes, no me dejan. Sencillamente lo que hacen es que me afianzan. ¿Ves? Porque yo dije, perdió el interés, pero ¿será que lo habrá perdido? Y esa carta de las decisiones de amor es para quién, será para el pasado, pero no, mira, perdió el interés y es que viene una persona nueva para Leo. Vaya pues, mira, decisiones de amor, aunque no haya sido justo y no esté todavía tan balanceado todo. Aquí se ve que hay alguien que no termina de salir de su bola de ego o de, no de contradicciones, pero sí de que no quiere dar su brazo a torcer, diría yo. Pocas comunicaciones que hay acá y de verdad que aquí se ve que hay muchísimas, pero muchísimas dudas. Y sí que te digo, a esta persona sí que le salieron cartas completamente invertidas. Solamente las decisiones de amor. Esta persona quiere otra oportunidad, pero todavía no se le va a poder dar. Parece ser que se va a dar cuenta a la larga de que ya has perdido el interés. Parece ser que se da cuenta a la larga que tú te has mentalizado y has provocado una situación que te lleve a una nueva acción. E imposible olvidarte, eso sí es verdad, no lo puede olvidar, por eso quiere tomar nuevas decisiones. Esta es una carta que significa está enamorado, decisiones de amor, está aún enamorada esta persona, los enamorados. Guarda muchísima esperanza, quizás se ha clarificado, ha reflexionado, quiere otra oportunidad, pero no se le ve que pueda tenerla como quisiera tenerla. No lo estoy viendo. Para mí, que hay un nuevo amor para ti, bueno, para mí no, lo que se está viendo, un nuevo amor para ti y ya tú realmente dejas a esa persona atrás. Esa persona vendrá a buscarte y ya tú no tendrás ojos para esa persona. Vaya que sí. Y ahí se ve volteada. Aquí mira, sabes que va a llegar. Tú sabes que en el fondo va a llegar. Va a llegar cuando ya realmente te has mentalizado. Vaya pues, provocas la situación y te lleva a una gran acción. Vaya que sí. Esa carta de la emperatriz me habla mucho, me habla mucho. Me encanta cuando sale esa emperatriz, porque quiere decir que todas las cosas buenas van a pasarte. Lo que quieras que pase, eso va a suceder. Vamos. Posiblemente habrán algunos Leos que sí querrán esperar a esta persona que venga del pasado. Pues ahí las dejo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, movimientos hacia adelante. Tienes movimientos hacia adelante. Es así como lento, pero ahí va. Porque los barcos no van muy rápido, van poco a poco, lentamente, poco a poco, como vaya viniendo, vamos viendo, el viento te está llevando. Así que ahí dice movimientos hacia adelante. Vaya, y positivos, por cierto. Entonces, mi querido y adorado Leo, ahí te dejo una tremenda lectura. Me pareció muy positiva, me pareció una lectura de verdad de todas, que tienes que tomar en cuenta todo. Sobre todo cuando el mensaje dice, mentalízate, provoca la situación que te lleve a la acción. Vaya, eso es así. Cuando uno quiere llegar a la acción, oye, hay que mentalizarse, hay que pedir de verdad, pedirlo de fe, de corazón, pedir las cosas bien pedidas también. Tampoco es para que te convenga a ti nada más, para que le convenga a todo el mundo. Lo que es para ti es para ti, lo que no es, no es. Si no viene es porque no te conviene. Pero si viene algo nuevo para ti, mira, qué maravilla. Y es algo bueno, algo chévere, algo que viene para ti con todas las de la ley, con todos los hierros. Así que te digo, y al final de todo con una magia, pero espectacular. Así que al final de los tiempos, como quien dice, al final del camino o a esa proyección de futuro hacia el final, hacia una proyección a largo plazo, está llegando esta magia bella y querida. Ahí te estoy dejando yo pues esa lectura, mi querido y adorado Leo. Bella que te quedó tu lectura. Dios te bendiga. Bye bye.